Productores, comerciantes y ciudadanos se convierten en víctimas del paro. En Imbabura denuncian agresiones en caso de negarse a colaborar con las protestas. Y en Chimborazo son obligados a cerrar los negocios. Los 8 indígenas de Imbabura presos en Portoviejo deberán volver inmediatamente a su provincia. Una jueza aceptó parcialmente un habeas corpus y ordenó su traslado inmediato. En entrevista con Ecuavisa, el ministro de Salud asegura que los medicamentos llegarán a los hospitales públicos en noviembre. A la par, analiza la contratación de médicos para poner a andar los hospitales. Al Fondo Monetario Internacional le preocupa la situación del país y las movilizaciones indígenas, pero respalda la eliminación del subsidio al diésel y confía en que el diálogo calme la conflictividad. Militares descubren 6 perforaciones clandestinas para robar diésel del poliducto de Petroecuador en el tramo Pascuales-Guayaquil. Las autoridades han decomisado 34.000 galones del combustible en las últimas semanas. El régimen de Venezuela advierte a Estados Unidos del riesgo de un ataque al edificio de su embajada en Caracas. Nicolás Maduro señala a opositores venezolanos de extrema derecha de pretender atentar contra la estructura y forzar una intervención militar. La selección ecuatoriana de fútbol cumplió su primer entrenamiento con varios jugadores en Austin y se prepara para el amistoso internacional de este viernes ante Estados Unidos. Lunes 6 de octubre se cumplen 15 días del paro convocado por la CONAIE en contra de varias medidas del gobierno nacional. El panorama económico se complica en 2 provincias de la sierra, mientras que legisladores oficialistas piden acciones en contra de Marlon Vargas, presidente de esa organización indígena. Con esto y más, amigos, comenzamos Televistazo Estelar. Buenas noches y bienvenidos. La gente paga la cuenta. Sí, durante el 15º día del paro, ciudadanos y productores de Imbabura y Chimborazo aseguran que se sienten secuestrados. Denuncian la pérdida de sus derechos para movilizarse y acceder a alimentos. Incluso esta mañana, manifestantes invadieron florícolas en Cotacachi, según Expoflores. Carla Delgado, con más detalles de la situación. Las acciones en el marco del paro nacional comienzan a tomar tintes más extremos en algunas zonas de Imbabura y Chimborazo. Este lunes, al cumplirse 15 días de manifestaciones, Expoflores denunció que comunidades indígenas de Cotacachi irrumpieron en 2 florícolas de la zona. Con el propósito de, por un lado, generar extorsión, es decir, pedir plata, literalmente pedir plata, vacunarlos. Según la versión de su representante, los manifestantes que ya habrían sido identificados se tomaron las plantaciones para obligar a los trabajadores a unirse al paro. Obviamente, como ya vieron que publicamos las cosas de la mañana, ya lo que hicieron fue literalmente entrar, quitar todo lo que eran cámaras, quitar todo lo que eran celulares, justamente con la intención de que no haya evidencia. Si las tenemos, nosotros vamos a hacer las denuncias pertinentes. No es el único acto de este tipo en esa zona. Habitantes de Cotacachi que pidieron a Televistazo mantener en reserva su identidad por temor a represalias, aseguran que desde hace una semana las comunidades indígenas controlan los recursos. Ahora, si es que uno no ha plegado al paro, si es que no has apoyado al paro, no tienes derecho a coger el tanque de gas, no tienes derecho a que tengas alimentos, no tienes derecho a... Y después comienzan ya algunas amenazas de que van a comenzar ya las sanciones comunitarias. Dicen sentirse rehenes en sus propias casas. Denuncian además que las sanciones comunitarias y represalias por no plegarse al paro se han intensificado, incluso contra productores locales, obligándolos a vender sus productos a precios mucho más bajos. Normalmente nos compran a 50, entre 42, 50 hasta más, dependiendo de la calidad, pero ahorita no llegan las fábricas, no llegan los tanqueros, entonces están aprovechando los intermediarios para comprar entre 15 y 20 centavos. Los sectores bloqueados afirman se exige dinero para poder circular. Mientras tanto, en Chimborazo, en el centro de Alausí, decenas de manifestantes intimidaron a los comerciantes para que cerraran sus negocios. La consigna es la misma, exigir que todos se plieguen al paro. Por eso el centro de Alausí hoy permaneció vacío.
En el estadio Simón Bolívar, en Pastaza, se esperaba al presidente Daniel Noboa, que nunca llegó. En el centro de Puyo, manifestantes de 7 nacionalidades de la provincia reafirmaban el paro indígena con una marcha pacífica. Johanna Duche con más información de lo ocurrido. Bajo una lluvia persistente, decenas de carpas y sillas esperaban a un invitado que nunca llegó. En el estadio Simón Bolívar, en el cantón Pastaza, todo estaba listo para recibir al presidente Daniel Noboa, pero la cita se cumplió sin él. Unos 300 habitantes de esa parroquia Shuar, a 40 kilómetros al sur de Puyo, esperaron durante 3 horas bajo el agua hasta que les informaron que el mandatario no asistiría. El evento estaba programado para las 9:30, pero recién a las 2:30 arribó su delegada, la vicepresidenta María José Pinto. En un discurso de 5 minutos hizo la entrega de 2 tractores, 109 kits de insumos agropecuarios, 3 títulos de propiedad y certificaciones de agricultura familiar y campesina. Una dinámica que el Ejecutivo ha mantenido en distintas zonas rurales de la Sierra y Amazonía desde el inicio de las movilizaciones. Para hacer más eficiente el trabajo en el campo. Además, apoyo a quienes practican la agricultura familiar y campesina con la entrega de sellos de calidad para que cuando comercialicen sus productos reciban el pago justo. Mientras tanto, en el centro de Puyo también se retrasaba la convocatoria del movimiento indígena de Pastaza. Su marcha pacífica, prevista para las 9 de la mañana, inició recién al mediodía. Unas 800 personas de las 7 nacionalidades indígenas de la provincia recorrieron 20 cuadras en el centro de la ciudad, desde el estadio municipal hasta el Coliseo del Barrio México. La movilización, denominada Por la Vida y el Territorio, fue encabezada por el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, quien reiteró que el paro se mantendrá y será fortalecido en la Amazonía. Cuidado, señor presidente de la República. Cuidado con la Amazonía. Con la Amazonía no se juega. Dirigentes de Pastaza expresaron su apoyo al paro convocado por la CONAIE. Además, pidieron al gobierno detener las rondas petroleras Subandina y Suboriente. El gobierno ejecuta acciones ante una eventual toma de Quito por parte de la CONAIE. Hoy el ministro del Interior, John Reinberg, afirmó que se activó el bloque de seguridad ante la amenaza de Marlon Vargas. Los legisladores del oficialismo lo denunciaron por terrorismo ante la Fiscalía. Paul Romero puntualiza esas medidas. La amenaza del presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, con radicalizar el paro y tomarse Quito, como en 2019 y 2022, activó las alertas del gobierno. Este lunes, el ministro del Interior, John Reinberg, dijo que la policía y las Fuerzas Armadas tienen un plan para evitar que se paralice la capital ante posibles actos violentos y vandálicos. Él ha amenazado a Quito. Nosotros estamos preparados aquí, hemos venido trabajando como bloque de seguridad. Somos sumamente claros, aquí nadie se nos escapa, aquí nadie tiene impunidad. El plan se mantiene en reserva, pero el gobierno advierte mano dura para garantizar la seguridad y protección de bienes públicos y privados de la capital. Al mismo tiempo, el oficialismo apela a la Fiscalía para que investigue a Vargas. Este lunes, los legisladores del Bloque de Acción Democrática Nacional pidieron un acto urgente para que inicie esa investigación, por lo que Vargas dijo el fin de semana en Chimborazo, que consideran una amenaza a la seguridad y estabilidad del país. Es por terrorismo que está tipificado en el artículo 366 del COIP. Solicitamos y somos enfáticos con la Fiscalía General del Estado, es que investiguen, que tomen las versiones, que cuiden todas estas pruebas, porque nosotros vimos a nivel nacional cómo el señor Marlon Vargas se pronunció y dijo textualmente que va a tomarse la ciudad de Quito. También este lunes, 15 de los 21 concejales del Distrito Metropolitano de Quito aprobaron una resolución para condenar la violencia en todas sus formas y demandar al gobierno acciones preventivas ante posibles actos violentos. Solicitaron al alcalde Pavel Muñoz que mantenga un estado de alerta a toda la corporación municipal para precautelar la infraestructura estratégica de la ciudad. El alcalde suscribió la resolución del consejo. Y en las próximas horas se espera el traslado de 8 indígenas quichuas de Otavalo desde la cárcel de Portoviejo a la de Ibarra. Sus abogados tramitan el regreso luego del habeas corpus parcialmente concedido por un tribunal de Manabí. Hasta la cárcel del Rodeo en Portoviejo
Llegaron los abogados de los 8 indígenas quichuas de Otavalo que deben regresar a Imbabura por orden judicial. La mañana de este lunes, un tribunal de Manabí aceptó parcialmente el habeas corpus que presentaron y dispuso que los trasladen de inmediato a la cárcel de Ibarra. Ahí seguirán cumpliendo la prisión preventiva mientras avanza el proceso penal abierto en su contra por terrorismo en el contexto del paro. Según los jueces, el servicio penitenciario SNAI vulneró sus derechos colectivos al apartarlos de su entorno social y cultural. Esa institución no justificó los motivos del cambio de cárcel. Lo que se va a dar a continuación y de manera inmediata, y que esta es la exigencia, es que sean trasladados todos los detenidos, los 8 recluidos que están aquí. Otros 3 detenidos pidieron su libertad por su condición de discapacidad, pero el tribunal argumentó que no presentaron documentación al respecto y ordenó al SNAI que les haga una valoración médica. En total son 13 procesados, incluido un venezolano que está preso en Esmeraldas. El caso empezó el 22 de septiembre, día de su detención, y está en etapa de instrucción fiscal. La Fiscalía los acusa de ser los autores de la destrucción de la unidad policial de Otavalo y de otros desmanes en la jornada de protesta. La policía presentó acusación particular en contra de todos. La jueza citó a Edison Rodríguez, comandante de la subzona Imbabura, para que acuda este martes a reconocer su firma. Hasta el cierre de este informe no se concretó el traslado de los 8 procesados. Sus abogados esperan que ocurra en la madrugada de este martes. En otros temas, les contamos que el Consejo Nacional Electoral espera comenzar la impresión de las papeletas para el referéndum y consulta popular la próxima semana. Pero el presidente Daniel Noboa puede incluir otras preguntas ya aprobadas por la Corte Constitucional. Patricio Díaz con la respuesta en el siguiente informe. El Consejo Nacional Electoral definió la nueva papeleta que se usará el 16 de noviembre. Al menos con las preguntas que hasta ahora ha enviado el presidente de la República. La papeleta cambió de tamaño, de A4 a A3, es decir, es más grande. Y además de las preguntas sobre las bases militares extranjeras, el financiamiento de las organizaciones políticas y la Asamblea Constituyente, incluyó en la posición C a la pregunta sobre la reducción de asambleístas, avalada por la Corte Constitucional el viernes. ¿Pero es la última pregunta que se puede incorporar? No. La Corte ha confirmado otras 2, sobre la instalación de casinos y la posibilidad del contrato por horas en el sector turístico. Pero para que entren en la consulta popular, se requiere un decreto del presidente que hasta ahora no ha emitido. Hay otras 9 preguntas que el presidente planteó. Unas fueron descartadas y otras todavía están en análisis de la Corte. Por lo que si emite dictamen aprobatorio final, Noboa puede incluirlas. Sin embargo, el CNE está con los tiempos al límite. Y si se suma una pregunta adicional, hay el riesgo de que no puedan alcanzar a incluirla en el actual proceso, o tengan que cambiar la fecha del 16 de noviembre para mantener una sola convocatoria a las urnas. Para que se cumpla el cronograma previsto, la impresión de papeletas debería empezar la próxima semana. Y para eso, además de los diseños, deben preparar los sistemas de escrutinio para el número de preguntas confirmadas, al igual que el de la promoción electoral y otros temas logísticos y de organización interna. Este viernes está previsto el inicio de las capacitaciones de los miembros de las juntas receptoras del voto y para ello deben estar claros del número de papeletas, preguntas y demás. En el ámbito internacional, Venezuela advierte a Estados Unidos del riesgo de un ataque al edificio de su embajada en Caracas. La dictadura de Nicolás Maduro señala a opositores venezolanos de extrema derecha de pretender atentar contra la estructura para buscar que se culpe al régimen y así forzar una intervención militar por parte de ese país. En momentos de máxima tensión entre el gobierno de Estados Unidos y Nicolás Maduro en Venezuela, es el chavismo el que lanza una alerta. El presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, advirtió sobre un complot para
para colocar explosivos en el edificio de la embajada estadounidense en Caracas y apunta a la derecha local como presunta autora del plan, para luego hacer aparecer a Maduro como responsable y justificar alguna acción contra el régimen. La embajada como tal no funciona, pues en 2019, durante la primera administración de Donald Trump, rompieron relaciones. El personal diplomático fue retirado y solo se mantiene adentro un grupo de empleados. Pero además, sobre el edificio, se especula con que la líder opositora María Corina Machado se oculta ahí. Todas sus apariciones han sido desde la clandestinidad, desde mediados del año pasado, a partir de sus denuncias sobre el fraude electoral en Venezuela. Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la advertencia del régimen venezolano y Maduro sigue siendo un objetivo. La vocera de la Casa Blanca dijo hoy que Donald Trump ha tomado medidas contundentes para acabar con el tráfico de drogas que tiene como origen el régimen ilegítimo de Maduro. Trump ha declarado además que luego de las acciones contra las drogas por vía marítima, espera llevar a tierra las operaciones en la región del Caribe, sin especificar algún plan en suelo venezolano. Inició el proceso de compra de medicamentos para los hospitales del Ministerio de Salud Pública. El titular de esa cartera de Estado informó a Televistazo que el abastecimiento será progresivo y que la llegada de medicinas a los centros hospitalarios se espera para noviembre próximo. Más información con Carla Delgado. El proceso emergente de compra de medicamentos e insumos médicos para atender el desabastecimiento en la red pública de salud avanza según el ministro de Salud, Jimmy Martin, que contó a Televistazo que incluye más de 1,000 ítems entre medicinas y dispositivos médicos, con prioridad en los productos de alta rotación y uso vital. Para las enfermedades de mayor prevalencia, las enfermedades más comunes, medicamentos vitales, medicamentos esenciales. Eso no quiere decir que también estamos adquiriendo otro tipo de medicamentos, como por ejemplo los que están fuera del catálogo, para enfermedades catastróficas, para enfermedades raras o para patologías oncológicas. Añadió que el énfasis está en adquirir prótesis y dispositivos para reducir las listas de espera quirúrgicas en especialidades como traumatología y cardiología, y que las medicinas llegarán de forma paulatina, según explicó, ya tiene fecha. De que para la primera semana o la segunda semana de noviembre ya estén los medicamentos en los hospitales y en los establecimientos de salud. Paulatinamente, a lo mejor días antes se pueden ir haciendo entregas, porque a medida que se van a ir adjudicando los contratos, también se van a ir gestionando los procesos de entrega directamente. Para evitar sobreprecios y garantizar calidad, dijo Martín, se ha impuesto requisitos más estrictos y no se descarta una veeduría ciudadana para vigilar el proceso. Inclusive nosotros estamos haciendo estos procesos de compra acompañados con los procesos de control. Lo sacamos en el comunicado. En el comunicado dijimos que hemos pedido el acompañamiento de Contraloría, hemos pedido el acompañamiento del Servicio Nacional de Compras Públicas. El ministro indicó que el presupuesto definitivo se consolidará una vez que concluya el proceso, que tiene un plazo de 60 días. Hemos detectado diferentes irregularidades que ya sucedían y que cada vez son de mayor conocimiento público. Entonces, por ejemplo, el mismo fármaco, la misma ampolla, en un hospital valía 7 centavos y en otro hospital valía 70 centavos. Entonces, es justamente esto de aquí lo que estamos tratando de evitar, lo que estamos tratando de corregir. De forma paralela, analiza estrategias para reducir el déficit de médicos especialistas. Aunque no precisó el número, aseguró que hay áreas críticas, como anestesiología, cardiología, neonatología y gastroenterología. Parte de las estrategias es pagar a los médicos residentes y así evitar la fuga de talentos. Néstor Marroquín, proponente de la revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, desistió de continuar con esa acción y solicitó al CNE la devolución de los formularios con firmas ya entregadas. Patricio Díaz informa si hubo respuesta del máximo organismo electoral. Se cayó el proceso para la revocatoria de mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Muchísimas gracias, querido. Su proponente, Néstor Marroquín, decidió declinar la acción y este lunes pidió al CNE que le devuelvan los primeros formularios que entregó, con algo más de 4,000 firmas. Necesitaba 206,000 rúbricas. Según Marroquín, alcanzó más de 450,000, pero justificó su decisión de desistir porque quienes recolectan las firmas se atemorizaron por la responsabilidad penal que pueden tener si es que éstas no corresponden a las personas cuyos nombres aparecen en los formularios. Hicieron el proceso de recolección de firmas, aunque habiéndoles pedido que asuman la responsabilidad de la declaración juramentada, que es requisito obligatorio para que validen los formularios,
el 80% de los voluntarios no lo hicieron. Pero las organizaciones que respaldan al alcalde recuerdan que esa exigencia no es nueva. En otros procesos que se han realizado para leyes y revocatorias, existía esa responsabilidad. Sorprende bastante porque eso es un requisito que el mismo CNE les ha capacitado a ellos y les indicó que esto era un requisito. La posibilidad de entregar firmas concluyó este domingo 5 de octubre. El alcalde Muñoz mostró su satisfacción también. Lo que luce más concreto y verificable es que no lograron tener las firmas. Si no lograron tener las firmas, significa que los quiteños no apostaron por la inestabilidad y por el caos. El proponente dice que no ha recibido presiones políticas y que quienes quieran seguir una revocatoria contra el alcalde deberán iniciar desde cero. Por eso pidió le devuelvan los formularios para luego quemarlos. El CNE indicó que eso no tiene precedentes. Están analizando la posibilidad jurídicamente. Mientras tanto, suspendieron el proceso de verificación. Continuamos con más información. 2 científicos estadounidenses y un japonés obtuvieron el Premio Nobel de Medicina 2025 por descubrir cómo el cuerpo controla su sistema inmunológico mediante un mecanismo que evita que las defensas ataquen sus propios tejidos. ¿Cómo funciona? Sofía Molina nos cuenta más detalles en el siguiente reportaje. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 ya tiene ganadores. Se trata de 3 científicos que descubrieron cómo el organismo mantiene bajo control su sistema inmunológico. Mediante su investigación sobre la tolerancia inmunológica periférica, Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi identificaron el mecanismo que impide que las defensas del cuerpo ataquen sus propios tejidos y previene el desarrollo de enfermedades autoinmunes. El estudio se basó en el descubrimiento de las células T reguladoras, identificadas por Sakaguchi, y un gen descrito por los otros 2 científicos. Mi investigación se centra en la prevención de reacciones inmunitarias excesivas. Hay 2 factores claves en cuanto a las reacciones inmunitarias: fortalecerlas y prevenir las excesivas. Este avance representa una esperanza para el desarrollo de tratamientos experimentales destinados a combatir el cáncer, prevenir el rechazo de trasplantes y tratar enfermedades autoinmunes. O tal vez hacer que el trasplante de órganos sea menos problemático, al reducir la capacidad del sistema inmunológico de rechazar el nuevo órgano. Los investigadores esperan que estos hallazgos abran nuevas posibilidades en el campo clínico. Mundo. Rescatistas del Tíbet trabajan para salvar a cientos de escaladores atrapados en la ladera este del Monte Everest tras una repentina tormenta de nieve y viento. Quedaron aislados a más de 4.900 metros de altitud en condiciones extremas. Aldeanos tibetanos con bueyes y caballos ascienden por la montaña para rescatar a los excursionistas en el campamento Valle de Gama. Han estado atrapados por una repentina tormenta de nieve a 4.900 metros de altura desde la noche del 4 de octubre. Los caminos de acceso quedaron bloqueados. Reportes iniciales hablaron de casi 1.000 personas en situación de emergencia. Pero luego autoridades locales y equipos de salvamento confirmaron que se trata de 550 escaladores que ahora son guiados hacia puntos de encuentro seguros. Más de 350 personas ya fueron evacuadas hacia la región de Tingri y los equipos aún trabajan para sacar a otros 200. En la medida en que las condiciones meteorológicas mejoren. Con sus 8.849 metros, el Everest siempre ha simbolizado un reto de resistencia física humana. Miles de personas lo escalan cada año y aunque es común que en octubre haya nevadas moderadas, expertos afirman que la tormenta del sábado fue extremadamente violenta. Un grupo de 171 activistas de la flotilla Global Summit, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fue deportado hoy desde Israel hacia Grecia y Eslovaquia, según informó el Ministerio de Exteriores israelí. Ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y este lunes de los 470 detenidos tras la intercepción de la flotilla.
Según un comunicado de Israel, todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron respetados. Por su parte, el equipo jurídico de la flotilla denunció que los activistas fueron torturados durante su traslado desde el puerto hasta la prisión y en su detención. Se agudiza la crisis política en Francia con la renuncia del primer ministro Sébastien Lecornu. Presentó su dimisión luego de solo 27 días en el cargo y cuando apenas han pasado pocas horas desde que anunció la composición del nuevo gabinete. Lecornu criticó la presión de los partidos opositores que exigían participar de algunos ministerios. Condenó el que dijo es un apetito partidista y pidió deponer egos por el bien del país. Es el quinto primer ministro que renuncia desde que Emmanuel Macron comenzó su segundo periodo en 2022. La extrema derecha pide el adelanto de las elecciones legislativas y la extrema izquierda demanda ahora la renuncia de Macron. Y en Argentina, el partido La Libertad Avanza del presidente Javier Milei pierde a su principal aspirante a diputado por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales de octubre. José Luis Espert declinó su candidatura luego de admitir que viajó en 2019 en aviones vinculados al empresario Federico Andrés Machado, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero, fraude y asociación ilícita. También aceptó que recibió una transferencia de $200.000 en 2020 por un contrato de asesoría económica con una empresa vinculada a Machado, pero negó que fueran fondos para financiamiento de su campaña. En octubre tenemos que elegir, o cambiamos. La inteligencia artificial ayuda a resolver tareas, pero también se utiliza como compañía. Muchos la emplean para crear amigos virtuales y hasta simular conversaciones con seres queridos que han fallecido. Los psicólogos advierten sobre los posibles efectos emocionales y sociales adversos. Joel Vanegas con más de este tema. La inteligencia artificial dejó de ser solo una herramienta para resolver tareas. Cada vez más usuarios la utilizan como compañía emocional. Crean amigos digitales que escuchan, comprenden, son empáticos y están disponibles 24/7. Según un estudio de Common Sense Media, organización estadounidense de tecnología, el 72% de los adolescentes en Estados Unidos ha utilizado alguna vez la IA para crear un compañero digital. Y un tercio de ellos asegura que prefiere mantener conversaciones serias con la máquina antes que con personas reales. Especialistas en salud mental advierten que este tipo de interacciones pueden generar dependencia emocional e incluso reemplazar vínculos humanos. ¿Qué está pasando con eso de que no tuve nadie a quien decirle? Entonces, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde está la comunidad? A lo mejor estamos perdiendo ese campo. Y también es un riesgo. Frente a este fenómeno, expertos recomiendan que los padres dialoguen abiertamente con sus hijos sobre la tecnología, sin imponer prohibiciones tajantes. Fomentar la vida social, definir horarios y el buen ejemplo son claves. Ante la creciente preocupación sobre el tema, ChatGPT anunció que desde octubre incorporará controles para que los padres puedan vincular su cuenta con la de sus hijos, supervisar su uso y recibir alertas si el sistema detecta un momento de angustia emocional. Y los mismos jóvenes me han dicho, la ChatGPT sí me ha dicho, esto deberías hablarlo con un profesional, lo cual es bueno, porque si el mismo sistema dice, ojo, yo no estoy para esto, es bueno, pero ¿y si no lo dice? ¿Qué puede provocar? Otro uso en aumento son los llamados Thanabots o bots del duelo, versiones de inteligencia artificial diseñadas para recrear a personas fallecidas a partir de fotos, mensajes antiguos o grabaciones de voz. Un estudio reciente de la Universidad Cornell de Nueva York, que analizó más de 30.000 interacciones, reveló que estos vínculos digitales generan lazos afectivos que pueden causar comportamientos de autodaño y excesiva exposición de la intimidad. La recreación digital es un negocio rentable. Por ejemplo, en el Reino Unido, la industria de los bots del duelo mueve cerca de $2.000 millones al año. Se duplican las perforaciones clandestinas en el poliducto de Petroecuador. Tras el robo más reciente de combustible, la Armada Nacional encontró 6 acoples. 3 de las 6 organizaciones criminales que se dedican a ese delito son extranjeras, como lo informa Merlín Ochoa. En medio de la maleza, lejos de cualquier ruta visible, los militares descubrieron 6 perforaciones clandestinas en el poliducto de Petroecuador
en 2 tramos de la vía Pascuales en Guayaquil, provincia del Guayas. En el sitio también encontraron 120 metros de manguera que los grupos delictivos iban a usar para sacar el combustible. Ahora las bandas colocan varios acoples para extraer el producto en menos tiempo. El 80% del robo es diésel. Esta perforación permite a los pillos poder sacar un tanquero de 5.000 galones en 15-20 minutos. El aumento del precio ilegal de 80 centavos hasta $2.80 por galón convirtió el robo en un negocio redondo. Las redes, que según el Ministerio de Defensa tienen información privilegiada de funcionarios públicos, venden el combustible robado a gasolineras legales, mineras ilegales y hasta a narcotraficantes que lo usan para reabastecer sus lanchas en alta mar. En colaboración con el sistema de monitoreo de Petroecuador para poder determinar las variaciones de presión en el sistema y poder identificar oportunamente los pinchazos. Las bandas que están detrás de estos hechos son los Lobos, los Choneros, los Latin Kings, los grupos colombianos Comandos de la Frontera, ELN y Frente Oliver Sinisterra. En lo que va del año se han destruido 1.100 acoples clandestinos y en las últimas 2 semanas se han decomisado 34.000 galones de combustible. El poliducto de Petroecuador tiene 1.400 kilómetros subterráneos que cruzan 13 provincias. Las perforaciones se concentran en Sucumbíos, Orellana, Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas y Santa Elena. Luego del narcotráfico y la minería ilegal, el tráfico de combustible es la tercera amenaza para el Estado. El gobierno renovó el estado de excepción en 4 provincias de la costa y también en el cantón Echeandía, acatando los pronunciamientos de la Corte Constitucional. El nuevo decreto advierte a la fuerza pública que serán responsables de cualquier abuso cometido en el ejercicio de sus funciones. Fabiola Santana amplía los detalles del documento. El presidente de la República, Daniel Noboa, renovó por 30 días el estado de excepción por grave conmoción interna en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía. Lo hizo con 2 cambios respecto a los decretos 76 y 109 en los que había impuesto la misma medida anteriormente. El primero retira a las Fuerzas Armadas la competencia de ejecución de allanamientos y requisas que constaba en el primer decreto y deja esa atribución exclusivamente en manos de la policía. Lo segundo deja fuera del estado de excepción a los cantones Las Naves y La Maná de Bolívar y Cotopaxi. A diferencia de los decretos anteriores, esta vez recuerda a la fuerza pública que serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. Estos cambios responden al dictamen de la Corte Constitucional del 11 de septiembre, que precisó las condiciones para declarar el estado de excepción y recordó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben respetar el ordenamiento jurídico aplicable. En el nuevo decreto, el Ejecutivo asegura que la medida responde a la crisis de seguridad interna que se mantiene. Otras 7 provincias de la Sierra y 3 de la Amazonía están en estado de excepción desde el sábado por 60 días. En su caso, debido a las acciones del paro impulsado por la CONAIE. Contempla prohibir la libertad de reunión y dispone la movilización de las Fuerzas Armadas para participar complementando a la policía en restablecer el orden público. 3 personas fueron asesinadas en una vía pública en Santo Domingo de los Áchilas. Además, en Durán, 5 presuntos sicarios fueron capturados. Merlín Ochoa también informa que en Guayaquil uniformados evitaron una masacre. A continuación, los detalles de estos hechos. A las 2 de la madrugada en Santo Domingo de los Sáchilas volvió a teñirse de sangre. 3 personas fueron asesinadas y 2 más resultaron heridas cuando 4 sujetos llegaron en un carro y dispararon contra quienes libaban en la vía pública del recinto San Pedro del Laurel. Las 3 víctimas no tenían antecedentes penales. Minutos después, el vehículo de los atacantes fue hallado incinerado. En Durán este lunes, la policía capturó a 5 personas vinculadas a los últimos sicariatos que ocurrieron el fin de semana. Entre los detenidos hay un menor de edad. Los uniformados decomisaron armas, droga y vehículos reportados como robados.
Los 3 principales sospechosos estarían implicados en el asesinato de 3 obreros de un taller de soldadura, hecho ocurrido el viernes por una presunta extorsión. En Guayaquil, el bloque de seguridad evitó una masacre. En la cooperativa Unidad Nacional Sector Florida Norte, capturaron a 2 hombres, uno de ellos menor de edad, que portaban 2 fusiles en una mochila y se preparaban para ejecutar varios crímenes en el parque del sector. En la vivienda de uno de los detenidos hallaron otro fusil y más municiones. Según los uniformados, los implicados pertenecen a la organización Los Tiguerones. En el celular de uno de los capturados estaba la información de las personas que iban a ser asesinadas. El cuasimonopolio criminal de la organización Los Choneros en Ecuador se fractura irreversiblemente tras la extracción de su cúpula. Su caída no trae paz, sino una guerra fragmentada y más violenta por la sucesión en calles y cárceles, advierte un analista consultado por este noticiero. Betsy Granja con el informe. Durante casi una década, entre 2011 y 2021, los choneros ejercieron un cuasi monopolio del crimen organizado en Ecuador. Sin embargo, su estructura, que desde hace 5 años ha sufrido un proceso de debilitamiento, además enfrenta hoy la tormenta perfecta. Su máximo líder, Adolfo Macías, alias Fito, fue extraditado a Estados Unidos. Jorman Suárez Molina, el ecuatoriano, fue abatido en Colombia. Y Rolando Federico Gómez, alias Fede, fue capturado en Medellín. Si es que los choneros han perdido una hegemonía, al menos en el movimiento de cocaína desde Colombia a Ecuador para mercados internacionales, es probable que un primer escenario que veamos es un incremento de los homicidios intencionales por esta reconfiguración de acuerdos. La evidencia más clara de su declive se observa en su bastión histórico, Manabí. Allí los lobos, su principal rival, han ganado terreno, lo que se refleja en el asesinato de varios integrantes de los choneros y un incremento de la violencia criminal. A esto se suma la crisis de su socio mexicano, el Cartel de Sinaloa, tras la extradición del Chapo Guzmán. Paralelamente, su centro de operaciones principal, el control del sistema carcelario, se debilita, mientras los lobos consolidan su poder. Es el grupo que está buscando desplazar a los choneros en las rutas del narcotráfico específicamente. ¿Y cuál es la gran diferencia también con los choneros? Que entendieron que hay nuevos mercados que probablemente generan mayor rentabilidad que el movimiento de cocaína, y es la minería ilegal. El analista advierte que la sangrienta lucha carcelaria entre 2018 y 2021, con masacres y más de 400 reclusos asesinados, es la lección crucial de lo que sucede cuando se fractura el monopolio criminal. La debacle de los choneros y el ascenso de los lobos repiten este patrón, demostrando que la lucha por el control del sistema penitenciario es el núcleo de cualquier guerra entre bandas. Alias Fede se paseaba por Medellín en busca de negocios y acompañado por escoltas del grupo criminal La Oficina de Envigado. Los seguimientos se realizaron horas antes de su captura para confirmar que se trataba del segundo delincuente ecuatoriano más buscado. Veamos. Alias Fede, el segundo más buscado del Ecuador, llevaba 2 meses en Medellín y caminaba por ese y otros municipios colombianos en busca de negocios, hacía contactos para transportar droga hacia Ecuador. Caminaba con tranquilidad escoltado por un hombre y 2 mujeres que, según los seguimientos que le hizo la inteligencia colombiana, se trata de sicarios del grupo criminal conocido como La Oficina de Envigado. Literalmente es un sitio donde los sicarios ofrecen sus servicios de cobro de deudas y seguridad a narcotraficantes transnacionales desde la época de Pablo Escobar. Hoy se sabe que Fede decía ser el nuevo jefe de la banda de los choneros, aunque antes era el líder de las Águilas. Por él se ofrecía hasta $1 millón de recompensa. Tras su fuga de la penitenciaría del Litoral en junio, Fede logró llegar hasta Rumichaca fingiendo ser militar. Estuvo 1 mes escondido en territorio ecuatoriano y luego se sabe que obtuvo una cédula de identidad falsa como Eder Alberto Estacio Gómez. Llegó a Medellín en agosto. Alias Fede fue vinculado hoy por la Fiscalía en la causa por delincuencia organizada en la que se investiga su fuga frente a un grupo de militares. La crisis por el paro se agrava en la provincia de Imbabura. La falta de gas
otros combustibles y alimentos altera la rutina de miles de familias. En Otavalo, Cotacache e Ibarra, los mercados están cerrados, los anaqueles vacíos y conseguir, por ejemplo, un cilindro de gas es más difícil cada día que pasa. Cristian Tinajero en el siguiente reportaje describe la situación. La escasez de gas de uso doméstico, combustibles y alimentos marca la jornada en el día 15 de paralización en Imbabura. La situación más crítica se vive en Otavalo, epicentro de las protestas indígenas. Así luce la Plaza de Ponchos, el corazón comercial de la ciudad. El 95% de los locales que están a su alrededor permanece cerrado. Los pocos que se atreven a abrir lo hacen con estanterías vacías. En toda la ciudad escasean las carnes, el pollo, los lácteos y el gas de uso doméstico. Pero incluso aquí dentro de la ciudad del cantón ya están cerradas, sitiadas las ciudadelas, por ejemplo. O sea, no podemos nosotros movilizarnos para nada. Una realidad similar se repite en Cotacachi, donde habitantes señalan que la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas, UNORCAC, impide la apertura de negocios, entre ellos el mercado Jatuncem. Los locales de abastos permanecen cerrados y algunos abren solo por momentos para vender lo que les queda. Los moradores, desesperados, aseguran que sus refrigeradores están vacíos y que la venta de gas se realiza bajo disposición de los dirigentes comunales. Ellos son los que coordinan y nos llevan a los puntos de destino. En Ibarra también se siente la escasez. Decenas de ciudadanos llegan al parque industrial donde funcionan los centros de distribución de gas, con la esperanza de conseguir un cilindro. Muchos terminan siguiendo a los camiones que salen cargados de las distribuidoras para intentar comprar uno en el camino. A lo que entrega el carro, unos 3.75, 3.50, un poco más costoso. ¿Antes de cómo compraba? Pues de lo que venía a ver acá, $1.90, $2. Son las consecuencias de los 14 bloqueos que mantienen aislada a Imbabura y dificultan el abastecimiento desde el sur del país. Mientras tanto, en Chimborazo, en la Sierra Centro, el paro empieza a ceder parcialmente. La fuerza pública logró habilitar tramos de la Panamericana E35 en los cantones Guamote y Chunchi, pero la UCI sigue siendo el punto más conflictivo. 6 sectores permanecen cerrados y los conductores deben recorrer rutas alternas que alargan sus viajes hasta por 8 horas. Ángel Pilatuña amplia la información. En la provincia de Chimborazo, los bloqueos en la Panamericana E35 empezaron a disminuir este lunes. La fuerza pública logró despejar los tramos afectados en los cantones Guamote y Chunchi. Sin embargo, en Alausí aún hay 6 puntos cerrados, entre ellos los sectores de Charicando, Tixán, Pueblo Viejo, Nizac y el ingreso al cantón. En varias partes de la vía, las piedras, troncos y montículos de tierra continúan dispersos por kilómetros, dificultando el tránsito vehicular. En la comunidad de Charicando, donde hasta el fin de semana habían cerca de 2.000 manifestantes cercando el paso, hoy quedan alrededor de 100. Aunque aseguran que mantienen la resistencia, muchos han retornado a sus hogares y dicen que ahora esperan nuevas directrices de sus dirigentes. Actualmente los habitantes de la UCI que necesitan desplazarse hacia Guamote o Riobamba utilizan rutas alternas, como la vía a la UCI García Moreno Guamote. Yo estoy yendo aquí a Guamote a ver si logro coger un bus, porque mi hija está viajando a Riobamba por sus clases. Tuve que arriesgar para venir por arriba. El cierre en Alausí sigue afectando a los conductores que viajan entre Loja, Cuenca y Riobamba. Lo están diciendo que hay un desvío aquí para salir por Guasunto, pero como no conocemos, vamos a ver qué hacemos. Pero vivo en Loja y estaba yendo y ahorita ya acabando la ruta del trabajo. Estoy regresando a casa ahorita a Loja. Los desvíos han extendido los trayectos para los conductores hasta 8 horas más de lo habitual. Y a 15 días del paro nacional, la estrategia del gobierno para desactivarlo no ha logrado los resultados esperados, según los 2 politólogos consultados por Televistazo. Diego Puente con el análisis de este tema. El gobierno del presidente Daniel Noboa, en la última semana, reactivó un bono de $1,000 para pequeños comerciantes. Empezó a notificar a quienes estarán en el programa Jóvenes en Acción. Adicionó un día al feriado del 9 de octubre e incluso adelantó el pago del 13º sueldo para el sector público. Estas medidas, coinciden 2 analistas, buscan 2 efectos: reducir el apoyo al paro nacional convocado por la CONAIE y que se ha extendido durante 15 días, y aumentar el apoyo para la consulta popular convocada para el 16 de noviembre.
Para el analista político César Febres Cordero, las últimas decisiones gubernamentales son intentos de terminar un paro que, a ojos del gobierno, está durando más de lo calculado. Que el impacto económico justamente de un paro lo siente la gente en el día a día, se puede sentir frustrada, puede también empezar a desconfiar en la capacidad del gobierno de ejecutar, de poner orden, de demostrar una fuerza que lo diferenció de los anteriores presidentes y terminar votando en contra del gobierno. Para el politólogo Iván Ruiz, el gobierno repite una medida que le ha dado réditos en el pasado, con la entrega de bonos para reducir el apoyo de otros sectores al paro y para garantizar el respaldo a la consulta, aunque sin que eso frene las movilizaciones que se mantienen ya 15 días. El gobierno ha instrumentalizado políticamente la transferencia de bonos en aras de obtener los intereses o sus intereses políticos, en virtud de lo cual podemos decir que aquí existe una manifestación de clientelismo político. Entre las últimas medidas tomadas por el gobierno se encuentran aumentar un día al feriado y la reducción del IVA en establecimientos turísticos, con lo que busca que comerciantes rechacen los bloqueos. Se van a frustrar aún más con el paro y van a empezar a oponerse ya como ciudadanos y no esperar que el gobierno sea el que les plante cara a los manifestantes. Incluso adelantar el pago del 13º sueldo a 2 días antes de ir a las urnas por la consulta popular se puede ver como una forma desesperada de obtener apoyo. Nos recuerda incluso a la estrategia de Nicolás Maduro de adelantar la Navidad para favorecer las compras. Para Ruiz, con la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga en Azuay, el gobierno busca cerrar un frente que podría sumarse al paro y calmar los ánimos para no enfrentar más oposición a su consulta popular. Y la CONAIE no ha logrado consolidar la movilización que se ha concentrado en la provincia de Imbabura, en el norte del país. Además, su presidente Marlon Vargas enfrenta críticas dentro de las propias organizaciones campesinas, como lo reporta a continuación Paul Romero. Veamos. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, no ha logrado consolidar su liderazgo del paro tras 15 días de acciones contra el gobierno. Las primeras críticas se recibió el 27 de septiembre, cuando tardó en llegar a Otavalo, epicentro de las movilizaciones, para reunirse con los dirigentes. Hemos llamado, pero no nos contestaron esos teléfonos. Este fin de semana fue cuestionado en Chunchi, Chimborazo, durante una reunión con organizaciones campesinas. Una mujer criticó la falta de resultados sobre las 7 demandas planteadas por el movimiento indígena y el desgaste que generan las medidas de hecho en Chimborazo. Que ahora la gran mayoría dice que la CONAIE solo se llena el bolsillo, que la CONAIE solamente hace levantar al pueblo para perder el tiempo. Por eso dicen que somos vagos. Ocurrió poco después de las declaraciones de Vargas en Nizag, Alausí, en donde amenazó con radicalizar la protesta y tomarse la ciudad de Quito, como ocurrió en los paros de 2019 y 2022, también motivados por la eliminación del subsidio al combustible. Hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional. Y si tenemos que tomar la ciudad de Quito, vamos a tomarnos. A media mañana de este lunes, Vargas envió un mensaje más conciliador en su cuenta de la red social X, dirigido a los quiteños. Dijo que su lucha es por la vida, la justicia, la paz, no por la violencia, y ratificó el pedido de derogatoria del decreto 126 sobre la eliminación del subsidio al diésel y la reducción del 15 al 12% del IVA. Sin subsidio, ¿cuál es el impacto real? El Fondo Monetario Internacional se pronunció sobre el desempeño de Ecuador en el marco del acuerdo ampliado que mantiene con el organismo. En rueda de prensa, su vocera expuso la evaluación técnica del programa, los avances alcanzados por el gobierno y los desafíos que todavía persisten en un contexto donde las reformas económicas conviven con crecientes movilizaciones ciudadanas. Veamos. ¿Más preguntas sobre Ecuador? En rueda de prensa, la vocera del Fondo Monetario Internacional se refirió a la mirada que tiene el organismo sobre la gestión de Ecuador en el marco del acuerdo ampliado que mantienen las partes. El desempeño en cuanto al programa ha sido contundente y las autoridades han podido cumplir con todas las metas cuantitativas
en diciembre y abril dentro de lo que es el segundo examen, y también se ha avanzado considerablemente en las reformas que establecía el programa. Señaló que en este momento el personal del fondo trabaja con autoridades locales para establecer las fechas del nuevo examen que se debe realizar al programa, reconociendo que, pese a los cumplimientos, hay situaciones que subsisten. O sea, que recientemente se ha empezado a ver que Ecuador plantea menores riesgos. Todavía es un problema para el país el poder acceder a los mercados de capital internacionales a corto plazo. La directora de comunicaciones del organismo se refirió también a las movilizaciones sociales que se desarrollan en el país luego de la decisión del gobierno de reducir el subsidio al diésel. Pero al mismo tiempo también se ha dado prioridad a la protección social contundente para proteger a los más vulnerables en el país. Y en el FMI respaldamos ese enfoque porque es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la sostenibilidad fiscal en Ecuador, al tiempo que se garantiza que los miembros más vulnerables de la sociedad están protegidos. Y agregó que aunque las movilizaciones generan preocupación en el organismo, confía en que los diálogos que adelanta el gobierno podrán calmar la conflictividad que despertó el tema del diésel. Ahora, el fin del subsidio al diésel abrió un debate sobre su impacto real en el costo de vida de los ecuatorianos, mientras un estudio universitario sostiene que el efecto en los precios de los alimentos básicos sería mínimo. Otro informe proyecta que la canasta básica podría encarecerse más de $100 mensuales el próximo año, cuando el combustible alcance el precio internacional. Sobre el impacto que tiene el fin del subsidio al diésel en la economía de las familias, ni siquiera los académicos se ponen de acuerdo. Hay 2 informes, emitidos cada uno por una universidad distinta y con conclusiones opuestas. El primer informe es de la Universidad San Francisco de Quito y concluye que el efecto sobre los precios de los alimentos básicos sería mínimo, porque el diésel representa solo una parte del costo total de producción y transporte, por lo que, aunque suba de precio, la cantidad de combustible utilizada por kilo de carga es baja. Este estudio calculó cuánto diésel se usa en la producción y transporte de 4 productos, entre ellos la leche, cuyo incremento según ese informe debería ser de 1 centavo por litro, lo que equivaldría a un alza del 2%. Para el arroz, más dependiente de maquinaria y transporte, aumentaría 4 centavos por kilo, es decir, un 8%. Los otros 2 elementos son la papa y el banano. Según el informe, el incremento estimado en el gasto mensual en esos artículos es de 35 centavos, y si se extiende a una canasta de 28 productos, sería entre $2 y $3 mensuales. El estudio data de 2019, pero desde la universidad sostienen que sigue vigente y que los aumentos registrados ahora tienen que ver con el paro. El bloqueo, el desabastecimiento que ahorita se está dando y principalmente la especulación en los intermediarios. Esta especulación va a durar máximo un mes, exagerando 2 meses, porque al ser productos perecibles, como les digo, va a nuevamente retomar el precio que venía antes. El segundo informe, hecho por un observatorio perteneciente a la Universidad Central, se contrapone totalmente. Según este estudio, el aumento del precio del diésel encarece cada eslabón de la cadena, desde materias primas, insumos, hasta bienes finales. Con esa base proyecta que las familias ecuatorianas necesitarán $103 adicionales cada mes para cubrir la canasta básica cuando el diésel alcance el precio internacional en 2026. En agosto, la canasta familiar se valoró en $813. Para enero, nosotros estamos proyectando la ruptura del techo de los $900 para la canasta familiar básica. No solo bienes primarios, sino también los bienes secundarios. El INEC reporta que no hay un alza significativa de precios, que la inflación de septiembre fue de 0,72%, 0,7% menos que en septiembre del año anterior. El gobierno ya cuenta con los 80.000 seleccionados que formarán parte del proyecto Jóvenes en Acción. Este miércoles realizará los primeros desembolsos sin haber llevado a cabo el proceso de capacitación que serviría como filtro para elegir a los mejores. Diego Puente da seguimiento a este tema. La selección de los beneficiarios del bono Jóvenes en Acción sufre modificaciones sobre la marcha. El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano,
dijo que el gobierno ya tiene la lista de seleccionados y que hará los primeros pagos este miércoles en un acto en el que estará el presidente Daniel Noboa. Han estado recibiendo durante este fin de semana los correos electrónicos en donde se ha dado la noticia que han sido seleccionados para que puedan estar ya pendientes también de sus cuentas de ahorro. La declaración tomó por sorpresa a los cerca de 600,000 postulantes que se inscribieron a inicios de agosto para los 80,000 cupos de pasantías de 3 meses por la que recibirán $1,200. Burbano hace 20 días dijo que los beneficiarios debían ser escogidos luego de un proceso de capacitación. En la planificación inicial, el MIES debía hacer la primera depuración de participantes hasta el 15 de septiembre para descartar a quienes no cumplían los requisitos: ser ecuatoriano, de 18 a 29 años y no tener empleo formal. Esa etapa se retrasó y en los correos para notificar a los inscritos, que empezaron a llegar el 3 de octubre, se indica que son potenciales beneficiarios y no asegura el cupo para participar. No existe otro correo en el que el gobierno garantice un cupo, por lo que miles de jóvenes inundaron las redes sociales con preguntas. Los jóvenes en acción harán 3 meses de tareas administrativas, de mantenimiento y capacitaciones en instituciones que pertenecen a los ministerios de Infraestructura y Transporte, Salud, Educación y a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Bueno, y ahora vamos a hablar de un hecho peculiar en Brasil y que ha desatado las críticas. Congresistas de un municipio bailaron sobre sus curules con un imitador de Elvis Presley. Ahora se investiga si usaron dinero público y faltaron al decoro. Dan Sister nos cuenta más de lo ocurrido. Dan, adelante. Hola, saludos a todos que nos acompañan. El insólito espectáculo tuvo lugar en la Cámara Municipal de São Caetano do Sul, ciudad de la región metropolitana de São Paulo. Un imitador de Elvis Presley llegó para celebrar el Día de la Persona Mayor. La fiesta estaba tan buena que los concejales Caio Salgado y profesor Rodney se subieron a las mesas para bailar. Ambos aseguraron que eso ocurrió cuando la sesión ya había terminado. Salgado afirmó que el cantante fue contratado por él sin uso de dinero público. Sin embargo, como en la canción Suspicious Minds, las mentes desconfiadas del Consejo Municipal van a investigar si hubo una falta de decoro por parte de estos fans del rey del rock. Y todavía dicen que los brasileños solo piensan en bailar samba en el carnaval. Reportó desde Sao Paulo Dan Sister para Ecuavisa. Desarrollan un robot constructor capaz de trabajar en obras las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, científicos chinos descubren que el interior del lado oculto de la Luna es 100 grados más frío, luego de analizar rocas de 2.800 millones de años. Las innovaciones tecnológicas a continuación con Sofía Molina. Como una solución a la necesidad de 9.6 millones de viviendas en Europa, la empresa Alltree desarrolló al robot Mantis, un dispositivo autónomo capaz de trabajar 24/7. Está diseñado para pintar, taladrar, inspeccionar y hacer control de calidad. Según el representante de la empresa, Giuseppe Napo, puede realizar en un día lo que un trabajador humano le tomaría entre 3 y 6 meses. Con este robot, las obras pueden avanzar un 50% más rápido y ser 30% más baratas. Una investigación liderada por el Instituto de Geología de Pekín descubrió que las profundidades del lado oculto de la Luna son más frías y diferentes a la zona visible. Un análisis de fragmentos de rocas de 2.800 millones de años ayudó a determinar que la cara oculta tiene un interior de 100 grados centígrados más frío que el lado que se observa desde la Tierra. Las muestras fueron tomadas por la misión china en 2023 y brindan nuevas pistas sobre el satélite y su composición. Gracias por su sintonía, amigos. Finalizamos esta emisión informativa. Mañana en Contacto Directo, Raúl García, vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, para describir el impacto del paro en el sector turístico a las puertas del feriado. Además, nos acompañará Danilo Palacios, ministro de Agricultura, para hablar de las compensaciones a ese sector en medio de las 2 semanas del paro indígena. Amigos, los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches.